Sí, quiero hablar antes que tú para ponerte alguna zancadilla. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, gracias al espacio, a la morada por darme la oportunidad, gracias a Jorge, gracias a los compañeros que me acompañan en esta mesa. El hecho de que esté yo aquí es una prueba inequívoca de que hay una conspiración en Podemos para derrocarme, porque sentarme en una mesa con dos lacanianos, con Carlos Fernández Liria, con Jorge Lago y con periodistas, pues para eso podían haberme llevado directamente a una orgía y hacerme fotos allí. Debo reconocer que me siento intimidado porque, claro, yo últimamente estoy en un parlamento que no es el gimnasio intelectual más recomendable y claro, estoy aquí con compañeros y compañeras muy dotados intelectualmente y que además, ni siquiera porque tenemos que hablar del libro de Jorge, es un debate tradicional de la izquierda. Es un debate tradicional de la izquierda en la que entran por la ventana las malas noticias del psicoanálisis con los peligros y los riesgos que eso implica. Y yo además tengo la desgracia de no poder desprenderme del carácter de dirigente político, hablando de un libro que no es una novela, que no es un libro de poemas, que no es una serie de televisión, sino que es un libro que escribe Jorge mirando todo el rato a Podemos y señalando elementos que son determinantes en los debates de Podemos, y aquí estoy yo. Hay otro elemento peligroso, y es que el mismo hecho de pensar en alto y pensar en público es, por definición, una temeridad. Pensar implica provocar la reflexión, y ya la palabra provocar es esas palabras que tu equipo de prensa siempre prohibiría. Pensar implica juzgar, implica arriesgar e implica descartar cosas, y eso siempre es peligroso. Yo además, cuando era profesor, cuando me dedicaba profesionalmente a pensar, siempre me gustaba un estilo de reflexión muy asustaviejas, y eso ahora no está bien visto. Ahora la propia realidad y la moda de ciertos debates nos dicen que a las viejas no hay que asustarlas, hay que seducirlas, hay que ser amables con ellas y en última instancia hay que mostrar una actitud ganadora con las viejas, y eso es peligroso y más en mi caso. Voy a asumir todos los riesgos porque en el fondo estoy aquí por la misma razón por la que estaría en una orgía, porque me pone debatir y porque me excita el peligro y el riesgo, aun a riesgo de asustar a alguna vieja o a alguno no tan viejo. He seleccionado 3 temas del libro de Jorge que creo que pueden desembocar en unas propuestas de debates y de tareas interesantes. El primero de ellos es el neoliberalismo, que Jorge define muy bien como un régimen histórico, que esto no es una cuestión menor, que plantea la disputa entre la producción biopolítica de la subjetividad, que ahora trataré de explicar qué es esto y por qué es útil discutir de esto, y la disputa de los campos de sentido, que es otra cuestión crucial en política. El segundo de los temas que he seleccionado de sus textos son los debates gramscianos, que es básicamente reconocer la ideología como un campo de batalla político, y ahora veremos eso para qué nos sirve. Y luego, por supuesto, está el populismo y nuestro amigo Laclau o Laclau, que esto también se las trae. Con respecto a la subjetividad, esto lo explica muy bien Jorge cuando lo ejemplifica, digamos, esa capacidad que tiene el neoliberalismo de producir subjetividad, hablando del éxito de los libros de autoayuda, de la mercantilización de la propia ideología, de cómo los fármacos de la subjetividad, pues el Prozac que necesitas para vivir y para trabajar, o cómo el hedonismo vacío de los adolescentes, o cómo incluso la palabra gestionar se convierte en una parola d'ordine para entender cómo se tienen que afrontar cosas como el dolor. Si sufrís, lo importante es que gestionéis vuestro sufrimiento, igual que si fuerais una administración pública. Eso es la biopolítica, gestionar cosas que en última instancia determinan la subjetividad. Alemán dice, en el momento actual, en el régimen neoliberal, no hay panóptico, no hay leviatán, hay más bien Matrix
alien, esa presencia permanente. Beatriz Preciado, con mucha mala leche, ilustraba, además como entrando durísima en los debates del feminismo, decía: el panóptico de la segunda mitad del siglo XX es la píldora anticonceptiva. Es ese instrumento que sirve para controlar la subjetividad de la mujer en unos términos heteropatriarcales que tratan, frente a lo que algunos decían que es la libertad de la mujer, esto es lo que trata de condicionar una subjetividad en un régimen político opresivo. Por si esto no se entiende, porque veo a un chico ahí con una camiseta de los Chicos del Maíz, los temas de los Chicos del Maíz son temas que se preocupan básicamente por la producción de subjetividad en el neoliberalismo. Tanta puta, tanta droga, joder, ¿de que estás huyendo? O en Pollos Hermanos, cuando dice lo del cocodrilo no suelta los verdes, o dicen follar más con iPhone, dejadme que lo dude, aquí follamos hasta hablando con un hilo y 2 yogures, o cuando dicen aquello de escribir un tema sobre bambas es tener problemas graves. Eso es hablar de la producción de subjetividad en el neoliberalismo y tratar de combatirla políticamente. De hecho, los Chicos del Maíz son mucho más intelectuales de lo que parecen, mucho más que grupos míticos de la intelectualidad militante como los Hechos contra el Decoro en su momento, o incluso el otro día escuché una intervención, yo creo que muy imprudente, de un joven de nuestro partido, que decía que las letras de Vetusta Morla eran particularmente útiles para que todos esos sectores desideologizados y despolitizados entendieran las contradicciones del sistema. Que me quedé con las ganas de decirle, pues si escucharas a los Héroes del Silencio ya te iba a sorprender. Entre dos tierras anticipó un debate en el Partido Socialista, si nos ponemos así. La segunda cuestión, el tema de los debates gramscianos. Gramsci es, digamos, una de esas figuras que vale para todo. En realidad expresa, ya que estamos con lacanianos, una frustración de la izquierda y un enfado. El fracaso de la izquierda en su relación con el marxismo hace que acudan a Gramsci para que Gramsci de alguna manera restaure una manera viable de entender la política. Ese mal marxismo mecanicista que entendía que todo era estructura, que en última instancia todas las categorías políticas derivan de relaciones sociales y de estructuras que operan en lo económico, que el desarrollo de las fuerzas productivas conduce inexorablemente hacia el socialismo y que por lo tanto el papel revolucionario de ese sujeto que se define por su posición en las relaciones productivas, que es la clase obrera, encarna en sí misma una nueva... Claro, eso frustra porque se comprueba que ni eso era marxismo de verdad, ni eso funcionaba, y hace que, bueno, pues que Gramsci nos permita entender la autonomía de lo político, porque en realidad lo que dice Gramsci cuando habla de la ideología como campo en disputa, cuando entiende lo que significa el Mezzogiorno italiano, lo que significa el catolicismo en Italia, lo que significan, pues en última instancia, la capacidad de las clases dominantes para hacer que se identifiquen con sus ideas a los sectores subalternos, pues reconoce que la política tiene un grado de autonomía notable. Esto tiene que ver con la voluntad y después discutiremos de por qué eso es importante para Podemos. Hay otro tema que Alemán toca, que es el tema de Carlos, que también responde a otra frustración, que es la reivindicación del republicanismo o de la reivindicación de la Ilustración de coño, no tiremos al niño con el agua sucia, se equivocó la izquierda y el marxismo al decir que el Estado de Derecho, que la Ilustración es burgués, el orden, la división de poderes, las libertades ilustradas, los principios de la Revolución Francesa, si por algo son violados es por el capitalismo. La izquierda tiene que reivindicar un republicanismo que haga del orden, de la defensa de la legalidad, de la defensa de la separación de poderes, nuestra bandera. Está bien, pero responde a esa frustración con mecanismos de análisis que no funcionaban y que no funcionaban fundamentalmente en lo político. Y luego está la CLAO, o la CLO, que en esto yo estoy un poco enfadado. La CLO, como sabéis, murió hace poco y yo creo que hay veces que se revuelve en su tumba porque últimamente la CLO sirve para una cosa y para su contrario. Y hay legiones ya de seguidores de la CLAO que jamás han leído a la CLAO, o que incluso si lo han leído no le han entendido, lo cual es normal, porque no es nada fácil de entender a la CLO. No sé si conocéis una película genial de Woody Allen que se llama Annie Hall, en la que está Woody Allen en la cola del cine y hay un profesor enormemente pedante que está hablando de Marshall McLuhan. La escena la quiso rodar inicialmente Woody Allen con Buñuel, pero no le salió Buñuel y lo pudo hacer con Marshall McLuhan, que es un teórico de la comunicación, y está allí el profesor pontificando, hablando ex cátedra a su acompañante sobre Marshall McLuhan. Woody Allen no lo puede soportar y dice, ¿y si me traigo a Marshall McLuhan
y efectivamente se trae a Marshall McLuhan, aparece Marshall McLuhan, que le dice al profesor: usted no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Dice: ¿cómo que no? Pero si yo soy profesor de comunicación en la universidad. Dice: ya, pero es que yo soy Marshall McLuhan y lo que está usted diciendo de mí, de mi obra, es mentira y es una estupidez. Entonces Woody Allen mira a la cámara y dice: ojalá pudiéramos hacer esto siempre. Y a mí me encantaría que por esa puerta saliera Ernesto Laclau y le dijera a algunos: tenéis ni puta idea de lo que estáis diciendo de mí. Y me he traído lo más parecido a Ernesto Laclau, que es una selección de textos, 2 parrafitos de La razón populista, muy bien seleccionados, que servirían, además, esto es lo que habría que poner detrás del libro. O sea, si se hace una edición nueva de la edición populista, yo diría que pongan esto detrás, porque lo explica bien, y si no lo entendéis a la primera, yo me voy a esforzar para hacerlo explicar. ¿Se ha convertido lo político en sinónimo de populismo? Sí. Al loro a lo que está diciendo. ¿Lo político es sinónimo de populismo? Sí, en el sentido en el cual concebimos esta última noción. Al ser la construcción del pueblo el acto político por excelencia, como oposición a la administración pura dentro de un marco institucional estable, los requerimientos sine qua non de lo político son la constitución, y vamos con las categorías de Laclau, de fronteras antagónicas dentro de lo social. Cuando escuchéis cavar trincheras, acordaos de esto: fronteras antagónicas dentro de lo social y la convocatoria a nuevos sujetos de cambio social, nuevos sujetos que están fuera, hay que sacarlos de fuera, lo cual implica, como sabemos, la producción de significantes vacíos, con el fin de unificar en cadenas de equivalencia una multiplicidad de demandas heterogéneas. Y por último, el populismo supone la puesta en cuestión de un orden institucional por medio de la construcción de un pueblo como agente histórico. Esta es la razón por la cual el fin del populismo coincide con el fin de la política. En ese caso, la política es reemplazada por la administración, lo que se hace en las instituciones. Ergo, ¿el populismo es una ideología? No. ¿El populismo es un movimiento político? No. ¿El populismo es un paradigma de interpretación de la realidad? Ni de coña, no es eso. El populismo es lo político que se construye mediante fronteras antagonistas en lo social, lo de cavar trincheras, lo de librar batallas ideológicas, convocando a nuevos sujetos que estaban excluidos, que estaban fuera, para el cambio. ¿Cómo se hace? Con significantes vacíos y cadenas de equivalencias de demandas heterogéneas. ¿Qué coño es esto de significantes vacíos y cadenas de equivalencias de demandas heterogéneas? Se explica con un ejemplo clásico. Una señora argentina trata de interrumpir su embarazo, llega a una clínica, no le dejan, se quita el zapato, lo tira contra el cristal y dice: ¡viva Perón, hijos de puta! Eso es lo que explica lo que es un significante vacío, Perón, y una demanda, su derecho a interrumpir su embarazo, que es una demanda heterogénea que se incluye en una cadena de equivalencias que se dirige hacia ese señor, que a lo mejor el señor Perón no estaba a favor del aborto libre y gratuito, pero que sirve para construir toda esa red de demandas que de repente se hacen demandas dependientes a pesar de ser heterogéneas. El populismo termina con el fin de la política, termina con el fin del antagonismo, lo que Chantal Mouffe llama política agonística. Esto quiere decir que el populismo termina cuando la política se convierte en administración, cuando la política se convierte en decisiones administrativas que se toman desde dispositivos administrativos, el Estado, un ayuntamiento, una comunidad autónoma o un partido, ojo, o un partido también. La clave, por lo tanto, del populismo es el afuera, los sujetos excluidos. La relación entre afuera y adentro es esencial para entender no solo el populismo, sino los debates que tenemos nosotros. Después iré con eso al loro, porque nadie negará que Podemos es la mejor aplicación de estas malvadas técnicas de Laclau, pero Podemos se dedica básicamente durante 2 años a presentarse a elecciones. Las campañas electorales son campos de batallas ideológicos cojonudos, pero eso termina siempre pues convirtiéndote en una organización que básicamente participa en procesos para tener cargos públicos en instituciones que toman decisiones administrativas y que de alguna manera destrozan, destruyen, limitan el antagonismo de la política. Es nuestra gran contradicción. Utilizar el discurso para tener centenares de cargos públicos, que es lo que tenemos ahora. El gran debate de Podemos, y que tiene que ver con el libro, me da miedo enunciarlo porque esto se puede convertir en un terrible titular, pero es que es así. El debate que tenemos, lo que tenemos que discutir en estos meses, lo que se discute en todos los procesos independientemente de su escala, es si Podemos tiene que seguir siendo populista o no. El titular es terrible,
porque la palabra populista se asocia a ser demagogo, a mentir, no se asocia a una manera de entender la construcción de lo político y la relación de dentro con afuera. Pero ese es básicamente el debate que tenemos. Si lo queréis entender, hay un artículo hoy, que es la hostia, de El Español, que dice: Pablo Iglesias enseña su cara más populista al no querer ir a los premios Princesa de Asturias. Y lo entienden, porque dicen, claro, lo que tendría que hacer Pablo Iglesias para ganar votos es ir con los representantes de la democracia, que El Español identifica como los señores que vayan a ese acto público y al cóctel de después. Y precisamente como no quiere ir y dice, no voy, que en este país hay muchos científicos y muchos investigadores que se tienen que ir al extranjero y respetamos sus premios, pero hombre, yo no voy a ir allí a avalar políticas de Estado que están expulsando a los investigadores y a los científicos de mi país, yo me quedo afuera, porque esos sujetos están excluidos y como no están en la fiesta, yo no voy a comer panapés ni a hacerme la foto con ellos. Y en realidad, en ese periódico han entendido perfectamente lo que significa seguir siendo populista, aunque sea una palabra tan peligrosa. Esto nos lleva a la cuestión fundamental, y es que estos tres elementos, la CLO, los debates gramscianos sobre estructura superestructiva, el republicanismo, la autonomía de la política y la forma de subjetividad en el neoliberalismo, los está teniendo un partido político que hace política, que se presenta a las elecciones, que tiene cargos, que tiene liberados, que ha sido capaz, que esto no es una cosa menor, de tener una praxis teórica. Podemos no solamente ha podemizado al Partido Socialista, ha podemizado a los intelectuales españoles. Los intelectuales españoles, sobre todo los más viejos, les hemos dado, estamos con lacanianos, una carga libidinal, es decir, como muchos de ellos viven gracias a odiarnos, es decir, se han movilizado para atacar al rival que han encontrado y se han puesto a estudiar y estudian y los leen y tratan de escribir artículos y artículos para tratar de combatirnos. Hemos podemizado el debate intelectual en este país, lo cual es un tema muy difícil y muy complicado. Y luego tenemos debates internos, es decir, estas tres cosas que estamos discutiendo, ¿no? Es un debate aquí entre malvados profesores, asustaviejas y qué bien y qué divertido, y las bromas y los ejemplos. Esto tiene implicaciones sobre un dispositivo administrativo que es un partido, un dispositivo que en sí mismo mata a la política, porque es un dispositivo administrativo. Por eso aquel malvado chino, al que tampoco habría que mencionar, Mao Zedong, decía a las bases: apuntad vuestros fusiles sobre el Comité Central, que es algo esencial en política. Por eso es tan importante decir a las bases de Podemos: vuestros enemigos somos los dirigentes de Podemos, porque si no, corremos el riesgo de convertirnos en un partido de notables, en un partido tradicional, en un partido en manos de sus cargos públicos. Y todo esto con la prensa grabándolo y siguiéndolo y participando de parte en los debates. No es nada sencillo, no es nada sencillo. Una de las consecuencias de que sea un debate de partido es que corre el riesgo de banalizarse, de simplificarse y de, bueno, pues lo que hemos escuchado, ¿no? En Podemos hay un problema de radicales contra moderados. O en Podemos hay un problema de los que quieren seguir viviendo el pasado o quieren experimentar, que lo oía el otro día en la escuela, que es como, claro, Podemos hay un problema de los que piensan bien y los que piensan mal. O en Podemos hay un problema de los que les gusta Coldplay o los que les gusta Bruce Springsteen, que es como, respetemos a los poetas. El Nega, al utilizar esa metáfora, señaló una verdad como un templo. Claro, cuando desmenuzamos la poesía y nos ponemos, hombre, pero es que a mí un rato me gusta Coldplay y otro rato me gusta Bruce Springsteen, y Bruce Springsteen también es del sistema, y a mí lo que me gusta es Beyoncé. Es como, no nos hagamos trampas, no banalicemos el debate. El debate no es si Coldplay y Bruce Springsteen son complementarios. Y esto es un problema. Debatir, cuando permanentemente debatir implica ganar posiciones administrativas en un partido. Y eso tenemos que ver cómo somos capaces de mantener la altura del debate y no convertir el debate en un intento permanente de tratar de ridiculizar al otro. Sobre todo, además, cuando hay actores externos que participan del debate. Editoriales del diario El País participando directamente en el debate, encuestas del País participando directamente en el debate interno. ¿Cuál es el primer debate que tenemos que tener, y lo tenemos que tener con honestidad y es fundamental? Es el debate si dentro o fuera. El debate si apostamos por la construcción de sujetos y cavar trincheras en el terreno de la sociedad civil o apostamos por una vía consensual.
o apostamos por la vía del compromiso. ¿Esto es un debate ideológico de absolutos? No. Si gobernáramos, yo sería partidario, termina el populismo, estamos dentro, apostamos por la dinámica consensual y apostamos por una dinámica de compromiso. El partido político más gramsciano de la historia, que era el Partido Comunista Italiano, cuando se ven en la oportunidad de gobernar dicen: renuncio, compromiso histórico, somos los mayores defensores de la República, formamos parte del consenso de ese Estado, a la mierda la Unión Soviética, nos salimos de la dinámica de bloques, aquí nosotros formamos parte del Estado. Y no era ninguna idiotez. Porque si tú gobiernas, tú tendrás que buscar compromisos, tendrás que buscar alianzas y es imposible decir que estás fuera si tú tienes el gobierno. Por eso ha sido siempre tan difícil la relación entre los movimientos sociales y los gobiernos, que es por definición una relación tensa. No puede haber movimientos sociales progubernamentales, porque entonces no son exactamente movimientos sociales. Si nosotros gobernáramos, yo sería partidario de buscar el compromiso, buscar la dinámica consensual y decir: se acabó el populismo. Nos valió durante unas cuantas batallas electorales para librar la guerra del discurso. Pero, hombre, con lo que hemos visto en las últimas semanas, cuando ha quedado probado que el Partido Socialista no se planteó ni como hipótesis gobernar con nosotros, que nos pretendió subalternizar, que aquel acuerdo con Ciudadanos era una manera de presionarnos e invitarnos a que nos abstuviéramos, porque Podemos no da miedo como posición parlamentaria. Es más, nadie da miedo como posición parlamentaria. Los parlamentos están hechos precisamente para que nadie pueda dar miedo dentro de un parlamento. Hablar de la palabra miedo también implica que te pueden sacar un titular incómodo, pero en realidad, con esto, y si excusáis a Echenique cuando dice: hombre, os aseguro yo que el Gobierno de Aragón no está preocupadísimo porque nosotros hagamos oposición parlamentaria. Nunca quisieron gobernar con nosotros. Nos querían ver dóciles en el Parlamento, porque alguien que está dentro del Parlamento es alguien que está dentro del Parlamento y dentro de la institución. Y lo que hemos visto en las últimas semanas, cuando asistimos a un golpe de Estado, para que la tensión que había entre los que querían repetir elecciones, a ver si a Podemos le iba mal por fin, o si conseguían presionar a Podemos para que Podemos tuviera un papel subalterno, lo que vemos es que van a pactar con el Partido Popular y le van a dar el gobierno al Partido Popular, y nos están dando un mensaje cristalino: vosotros, chavales de Podemos, gobernaréis en España cuando tengáis mayoría absoluta. E incluso así, si tenéis mayoría absoluta, vais a ver todas las perrerías que somos capaces de haceros para que no gobernéis. Y yo creo que esto es una evidencia. En ese contexto, yo defiendo un Podemos de afuera. Un Podemos que tenga una pata, sí, en las instituciones, pero que tenga la cabeza, los brazos y la otra pierna en la calle, que no es la calle. Yo dije en otro debate que me lo sacaban como: se cambian más cosas desde las instituciones que desde afuera, construyendo instituciones en la sociedad civil, cavando trincheras, construyendo dinámicas de contrapoder, lo que nosotros fuimos capaces de hacer durante algunos meses en la televisión, pero que difícilmente se puede convertir en algo permanente en el tiempo. Y ese es uno de los debates fundamentales de Podemos. Un Podemos que busque compromisos y respetabilidad en las instituciones, o el Podemos que construya el contrapoder desde fuera. Y eso es una táctica. Eso después, si ganas las elecciones, claro que se cambia. El segundo debate, que viene de una cuestión que plantea Jorge: ¿puede haber un populismo de izquierdas? Sí. La respuesta es sí. Y lo fundamental aquí no es: pues construyamos un populismo de izquierdas. Eso es lo de menos. La prueba de que puede haber un populismo de izquierdas, como puede haber un populismo de derechas, que diga: lo fundamental no es la justicia social, lo fundamental son los emigrantes que vienen a quitarnos el trabajo, o lo fundamental es España frente a los que quieren romperla. Lo fundamental de que puede haber un populismo de izquierdas es reconocer la autonomía de lo político y la capacidad de la voluntad. Y este es el segundo debate de Podemos fundamental, que es el debate sobre los que faltan. Para los que faltan, ¿tenemos que asumir que nos tenemos que parecer a la sociedad, o asumimos que tenemos que seguir intentando cambiar la sociedad y hacer que el proceso de podemización social continúe? Hay quien dice: España es lo que es, y España es lo que es por sus características históricas, la mejor forma es compararla con Cataluña. Cataluña es más cool, es más progresista, y por eso en Cataluña hay cosas que son posibles, que no son posibles en España. Por eso los compañeros de En Comú Podem pueden decir cosas que nosotros no podemos decir. Nosotros tenemos que intentar parecernos un poquito más a España. Es un planteamiento perfectamente legítimo. Yo creo que no. Yo creo que la prueba
de que puede haber un populismo de izquierdas o de lo que cada uno quiera, es que la voluntad opera políticamente. Nosotros hemos conseguido podemizar esta sociedad. El 15M puso los ingredientes, pero nosotros pusimos nombre a buena parte de esos ingredientes y pusimos a medio país a discutir sobre nosotros. Es más, hasta nos empezaron a imitar estéticamente. El problema es cuando tú dices, te están imitando estéticamente, les quitan las corbatas, buscan gente joven, les remangan las camisas. El problema es cuando de repente es nuestra gente la que les empieza a imitar estéticamente a ellos, cuando de repente ves los parlamentos, las asambleas autonómicas y no ocurre lo que ocurría los primeros meses, que distinguías a los de Podemos a la primera. Eso es una pelea y una guerra enormemente difícil. Y yo defiendo que en ese debate nos toca defender un Podemos que esté más lejos de la sociedad, un Podemos que no se sitúe en la media social. Y es verdad que alguien puede decir, así es un poco más difícil traer a los que faltan, a lo que alguien podría responder, ya, pero así aseguras que no se te vayan algunos de los que se fueron. Pero creo que hacer política implica intentar que haya cosas que cambien e intentar que los que faltan no vayan a venir porque tú te parezcas más a ellos, sino porque les convenzas a partir de la acción política de que tú tienes razón y de que se te tienen que parecer a ti. Es más difícil, porque eso implica reconocer el protagonismo de una figura muy denostada en la política, la militancia. Los militantes son aquellos, pues bueno, como toda la vida. No son las mismas posiciones del trabajador que estaba sindicalizado en la fábrica respecto al que no lo estaba, pero el trabajo del que estaba sindicalizado era tratar de cambiar la conciencia de los que le rodeaban, no de parecerse necesariamente más a ellos. Y ese es, yo creo que el segundo debate fundamental que tenemos y que tiene que ver con cavar trincheras en lo social. Acabo con esto, dos tareas. La primera tarea es cuidar el debate. Y todos tenemos la responsabilidad de cuidar el debate y que el debate no se simplifique, y los intelectuales en esto tienen una labor crucial. Los intelectuales no tienen que mantener su independencia. No hay nada peor que un intelectual que se reclama independiente, pero sí su rigor. Leí un artículo de Villacañas que me cabreó. La primera parte del artículo me pareció bien. Villacañas imitaba a Antonio Machado cuando le dijo a Lister: si mi pluma valiera tu pistola de capitán, con gusto moriría. Y Villacañas se lo dice a Íñigo. Eso está bien, que un intelectual lleve su rodilla en tierra frente a un dirigente político, dice lo que tiene que ser un intelectual, pero en la segunda parte entra en el barro y empieza a atacar fantasmas que desconoce y hacer lo que nunca debe hacer un intelectual, perder el rigor y perder la dignidad. Ningún intelectual debe perder el rigor y no tienen por qué ser, es más, no deben ser independientes, pero nosotros somos una fuerza política que tenemos que mantener siempre el pundonor, que nuestros debates son rigurosos, que nosotros cuando discutimos de política discutimos en serio, que nosotros asumimos que solamente desde una discusión política rigurosa se puede hacer política, porque si no, no estaríamos aquí, porque si no Podemos no existiría, porque no habríamos logrado llegar a donde estamos con una crítica durísima con respecto a la izquierda si no hubiéramos sido enormemente laicos y rigurosos. Y la segunda herramienta es el empoderamiento de los militantes, que no es una cosa que simplemente suene bien. Ah, qué bien, el empoderamiento de los militantes, qué guay. Y la autogestión, no. Es que el empoderamiento de los militantes es absolutamente imprescindible para no convertirnos en una institución que destruye el antagonismo político. De nuevo, algunos periódicos nos dan la clave. El Español en un artículo decía: lo importante de Podemos no son los militantes, son los votantes. Los votantes son mucho más moderados, por lo tanto lo que tiene que hacer una dirección responsable es, digamos, atar con celofán a los militantes para tratar de parecerse más a los votantes. Es mentira. Eso es una manera de justificar que un partido esté controlado por una élite, por una oligarquía que además se arroga el derecho de interpretar lo que piensa la gente que te vota. Eso es un mito. Lo de que los militantes tienen posiciones diferentes a los votantes es una cosa que se puede afirmar, pero que es un mito. La clave para que una organización política siga manteniendo el músculo mental y para que pueda influir en la sociedad, cuando evidentemente en los medios de comunicación pues no tenemos el trato que recibíamos hace algún tiempo, es una estructura en manos de los militantes que además permita
que el partido nunca se convierta en un instrumento en manos de sus cargos públicos, que es lo que ocurre, y no hace falta leer a Robert Michels para darse cuenta de ello, con cualquier partido, en el que al final todos los dirigentes son profesionales de la política, que están en un parlamento, que están en un ayuntamiento, que están en una institución o que son liberados profesionales del partido. Eso solo se combate y se controla con una militancia empoderada que controla los debates y que controla las decisiones. Eso es lo que a mi juicio es tener un Podemos vivo para una situación como la que nos toca vivir en los próximos tiempos. Un honor discutir del libro de Jorge con vosotros. Muchas gracias. Respondo con mucha claridad. Creo que quien dice que es objetivo miente. Miente aunque crea que diga la verdad. Yo creo que no se puede ser objetivo y creo que cuando hablaba de Villacañas decía: me gusta precisamente que no presuma de independiente, me gusta su militancia. Y citaba el poema aquel que Antonio Machado le dedicó a Enrique Lister, mintiendo, pero siendo no independiente, siendo militante. Cuando le dijo: si mi pluma valiera tu pistola de capital, con gusto moriría. Creo que la pluma de Machado valía quizá más que la pistola de capitán de Enrique Lister, pero está muy bien que los intelectuales digan rodilla en tierra, con lo cual en ningún caso exigiría yo a nadie ser independiente y muchísimo menos objetivo. Ser riguroso sí, ser riguroso sí. Y yo creo que en la manera en la que Villacañas construye un enemigo que desconoce es poco riguroso y es muy feo, porque construye un enemigo, es decir, habla de un enemigo, de la gente que rodea a Pablo, que él no conoce, y es como ver un intelectual en... o sea, no querría usar la palabra miserable, pero es como... es lo que no puede hacer un intelectual. Un intelectual tiene que ser riguroso para no ser independiente, porque no hay independencia ni hay objetividad, y yo creo que nunca soy objetivo, y creo que normalmente con mucha imprudencia me burlo de quien presume de ser objetivo, o quien dice: no, yo informo objetivamente, que es como, claro, ya sabemos todos. No es posible, eso no es posible, ni en el trabajo intelectual, ni en el trabajo de informar, ni en el trabajo político. Se puede ser objetivo, igual que en el trabajo académico se puede ser científico, pero la propia selección de un objeto de estudio implica una toma de partido. Yo a mis estudiantes de geografía les explicaba, por ejemplo, que había geógrafos que trabajaban aplicando el método científico para mejorar comunidades afroamericanas en Estados Unidos, y otros enseñaban al Pentágono dónde era más útil tirar las bombas. Y ambos eran científicos, pero había una toma de posición de para qué querían utilizar su ciencia. Eso ocurre con absolutamente todo. Les comparaba a dos científicos sociales, a André Gunder Frank y a Walt Whitman Rostow, dos sociólogos muy prestigiosos. Uno, el creador de la teoría de la dependencia, trabajó para el gobierno de la Unidad Popular. El otro, creador de la teoría de las etapas del desarrollo económico, trabajó para el gobierno de los Estados Unidos. Los dos son grandes sociólogos, pero no son inocentes ninguno. Las ciencias sociales no son inocentes, la política no es inocente, el periodismo es tampoco inocente como todo lo demás, y el trabajo de los intelectuales nunca es inocente. Y no se le puede exigir tal inocencia si entendemos inocencia como objetividad, pero rigurosidad sí. A un intelectual hay que exigirle rigurosidad, hay que exigirle no mentir, por ejemplo. Muy buena pregunta la del compañero que decía lo de dejar la pata de la calle. Y aquí no se puede ser un cínico. Si yo dijera, no, aunque gobiernes, tienes que estar en las instituciones y tienes que estar en la calle. Esto suena precioso y a todo el mundo le parecería bien, pero esto en su concreción política yo lo impugno. Si esto implica decir que si eres gobierno tienes que construir unos movimientos sociales que sostengan al gobierno, yo digo, eso solamente es posible en momentos excepcionales, en momentos de extrema necesidad. La propia generación de espacios de sociedad civil implica una tensión permanente con el gobierno. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que es un gran intelectual y que entiende perfectamente la historia de los movimientos sociales, reconocía, en tanto que vicepresidente, las contradicciones pues que tiene que asumir un gobierno cuando es gobierno. Un gobierno cuando es gobierno no es la expresión de los movimientos sociales en el gobierno. Y eso está bien, porque eso es respetar la independencia de los movimientos sociales como actor político.
No es decir que si gobiernas te deja de interesar la calle, es tener la suficiente honestidad para decir que no se pueden hacer dos cosas simultáneamente, aunque sonara bien hacerlo. O sea, tomar una decisión intelectual implica decidir. Con eso voy a la pregunta de Jorge. Es verdad, acepto la premisa siempre y cuando no cambie la pregunta. ¿Que hay que parecerse algo a España para podemizar España? Completamente de acuerdo, salvo que eso sea de construir la pregunta. Es decir, impugno directamente la dinámica de los matices, es decir, cómo no debatir matizando. Estoy de acuerdo, es necesario parecerse algo a España para podemizar España, pero hay que responder a la pregunta. Igual que lo de Coldplay y Bruce Springsteen, impugno complejizar la relación entre Coldplay y Bruce Springsteen, es decir, no, vamos a complejizarlo. Otro grupo, me gustan los dos, según la hora, a mí Beyoncé, Bruce Springsteen también es del sistema. Como ha habido un poeta que te ha puesto una metáfora, hay que responder. En la política hay que elegir, todo es matizable, cualquier pregunta es perfectamente mejorable, pero hacer política es elegir. Y es elegir con las implicaciones muchas veces horribles que eso implica, porque uno nunca puede elegir lo que quiere. O sea, cuando uno tiene incluso que votar un partido, esta posición aristocrática de decir es que no hay ninguno que me convenza del todo. Claro, como tú eres tan especial y tan perfecto, pues no hay un partido que pueda... Hay que elegir, hay que elegir. O sea, no sirve eso de decir es que ninguno me convence. Con las preguntas, con los debates teóricos, yo creo que igual, y no hay que escapar nunca de la pregunta. Lo del peronismo, aquí yo quiero plantear una distancia. A mí el peronismo me fascina como movimiento. Los argentinos me fascinan, y los argentinos y argentinas de izquierdas me fascinan también. Y el debate, digamos, ineludible para cualquiera que conozca argentinos, entre los argentinos de izquierdas que vienen del peronismo y los que vienen del trotskismo, me fascina y me encanta. Pero no jodan ya, o sea, déjennos en paz a nosotros, que bastante tenemos ya con lo que tenemos. O sea, lo digo, o sea, como no imagino que pueda haber... O sea, es acojonante cómo son los argentinos, a pensar que puede haber una internacional peronista. O sea, es que es como... eso sí, no creo. O sea, es como decir Dios es argentino. Es como... Ahora le paso el micrófono. No creo que nadie planteara que un movimiento de su propio país pueda devenir internacional, ni siquiera un argentino. Un francés quizás sí, claro. Al final sí que hemos hecho la orgía, y es una orgía epistemológica a oscuras. Con esto pretendo ejemplificar mi incomodidad, y esto siempre que acabo con filósofos o con lacanianos me ocurre. Creo que la única pregunta que he entendido, creo que bien, es la primera. En las demás me cuesta un poquito más porque, digamos, por el caos epistemológico, es decir, ¿de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de gestión del deseo, deseo versus voluntad, el problema de la ética, la cuestión del capitalismo? O sea que, claro, mezclar capitalismo y política en el marco de esta charla es un poco tramposo, porque en realidad yo creo que había una asunción en esta mesa de que el capitalismo es un sistema histórico que tiene efectos sobre la subjetividad, pero en ningún caso nadie se ha atrevido a decir que la praxis política esté, y con esto salto a la primera pregunta, planteándose en términos marxistas como una posibilidad de superación de ese sistema histórico. Eso no lo ha planteado nadie, y eso hace que epistemológicamente pues estemos ahí, es decir, que no podemos meter la variable capitalismo en la discusión política que estamos teniendo. Es más, precisamente porque nos gusta Gramsci y asumimos lo nacional popular y hemos dejado a un lado eso de la revolución mundial, estamos discutiendo cómo hacer política en condiciones de producción, de subjetividad capitalista, lo cual hace que las preguntas sean enormemente complicadas. Lo de el crimen perfecto, hay un libro muy famoso de Huxley, de Un mundo feliz, en el que casi lo tienen, ¿no? O sea, les falta con el soma. Entonces, el soma es lo que diría que incluso en Un mundo feliz habría un elemento de subjetividad porque tienen que darle la droga a esa y aún así se rebelan y estas cosas. Esto no es necesariamente una buena noticia, que aquí hemos dicho todo el rato, no hay crimen perfecto, pero no hay crimen perfecto ni para mal ni para bien. Es decir que vienen las malas noticias es reconocer que esa idiotez del hombre nuevo
la patria será el paraíso, ¿cómo era? El mundo será el paraíso, patria de la humanidad, que dice la Internacional Socialista, es una patraña. Es decir, no hay hombre nuevo, nunca será un paraíso porque hay malas noticias, porque hay algo que tiene que ver, pues no sé si con el hecho de ser monos o de, no sé, estas cosas, con esa especie como de algo antropológico que hay dentro de nosotros que hace que seamos inoprimibles del todo, pero también difíciles de transformar. Y eso tiene que ver con la primera pregunta, que define muy bien la relación de Marx con Zizek, ¿no? De que con Zizek por lo menos te ríes, que yo creo que no es poco, y con el echarse a llorar, porque efectivamente esas malas noticias revelan que, digamos que toda la religión que se construyó en torno a los movimientos emancipatorios, como si la emancipación fuera, digamos, una suerte de liberación absoluta de la subjetividad, o sea, una promesa de que vamos a ser felices, hermanos, nos vamos a querer, no va a haber guerras, no va a haber violaciones, no va a haber celos, no va a haber opresión de género, la contradicción del capital es la fundamental de la que derivan. Mentira, es como no vas a ser feliz nunca, del todo, ni en el socialismo y probablemente en el socialismo menos. Pero, al mismo tiempo, habría como dos vías para responder a esto y con esto termino. Por una parte, la cuestión del optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la inteligencia y luego el bendito goce, que es que a pesar de todo, a pesar de lo desgraciados, de lo infelices que somos, gozamos. Y eso tiene que ver también con la construcción de lo político y con el populismo y con Podemos. Esto lo dije una vez con resultados discutibles, el decir que Podemos molaba. Podemos tenía y debe de seguir teniendo algo que hasta cierto punto erotiza. Es decir, algo que dilata la pupila, algo que atrae, algo que provoca que la gente quiere ir a los actos, que quiere ser partícipe, y eso es imprescindible en la construcción de un movimiento político, un cierto goce de los que participan independientemente del papel que están jugando, y esto es una promesa de felicidad incluso en las peores circunstancias. Las malas noticias son malas noticias para mal, siempre terminaremos siendo infelices y cabrones, pero también para bien. Siempre querremos tener sexo y querremos disfrutar y querremos amar. Y entonces, bueno, seguramente ser homo sapiens es básicamente eso, incluso en condiciones capitalistas de producción donde el capitalismo entra hasta las entrañas. Hay una manera, yo creo, se me acaba de ocurrir gráfica, de explicar la relación entre las malas noticias y el proyecto de la Ilustración, que es cuando Ulises pide que le aten al palo mayor del barco para poder escuchar a las sirenas sin matarse. Es como reconoce su propia naturaleza, reconoce que su propia naturaleza le lleva a la autodestrucción, pero quiere gozar del canto de las sirenas, entonces aplica un dispositivo institucional, ilustrado, justo, y es como atadme, escucho a las sirenas y las escucho, gozo y me salvo. La educación sexual es eso. Es como aprende a disfrutar de la sexualidad sin matar a nadie o sin matarte a ti mismo. Eso, el asumir esa relación, esa tensión entre instituciones de la racionalidad racionalidad que hace que ese instinto de matarnos que tenemos, pues lo podamos convertir en un partido de fútbol o de baloncesto o en un espectáculo en el que, digamos, ese elemento sale, pero no hace daño a nadie. Lo que decía la compañera es verdad respecto al liderazgo, el efecto el perfume o el efecto cantante de rock. Yo en lo personal no se lo deseo a nadie, porque no es un disfraz. Es muy bonito disfrazarte de estrella del rock un rato, pero yo lo he vivido yendo a la compra o caminando por la calle y eso es espantoso y eso no se lo deseo a nadie. Pero entiendo que es imprescindible políticamente y que es una aportación que nosotros hemos hecho y además me cabrea cualquier desprecio del espectador. Hay una cosa genial que dice Beatriz Preciado sobre cómo se ridiculizaba a las fans, a las groupies, cuando llegaban los Beatles y entonces había grupos de mujeres jóvenes que ¡ah!, gritaban. Y eso era como despreciable y es como no. Eso es lo que llevan haciendo los tíos en el espacio público durante cientos de años. Pasa una mujer guapa y le gritas y haces gestos y te tocas y por primera vez en la historia de la humanidad hay un grupo de mujeres que colectivamente manifiestan algo parecido a placer sexual colectivo gritando al grupo de músicos que llega. Y eso no quiere decir que no sean cultas, que no sean cínicas, se están divirtiendo un rato y luego después del concierto se vuelven a su casa. Y eso
esa expresión del goce es fundamental en términos políticos. O el mitin es divertido o nadie va. O te pone un poco los oradores que aparecen o las oradoras que aparecen o no vas al mitin. La erotización de la política forma parte de que eso funcione y eso no es decir, esta plebe inculta que no sé qué, no, es que eso me pasa a mí también. Es que a mí me gusta escuchar a la gente que me seduce cuando habla. Y que me seduce no quiere decir que sea blandito, eso quiere decir como que me subleva, que me pone, o sea, que es como es que me gusta así, que me hace sentir cosas que van mucho más allá de lo racional. Y respecto a la primera pregunta, que estaba muy bien, es decir, ¿qué diferencia hay con una teocracia, una antigua teocracia y el neoliberalismo? Hay ahí autores que han trabajado mucho más en eso, que hablan de capitalismo cognitivo, de capitalismo informacional, de capitalismo de tipo posfordista, que lo que vienen a decir es que la clave fundamental es dónde se extrae el valor. De nuevo se explica bien con ejemplos. Si cuando te están vendiendo un coche no te están vendiendo una máquina que sirve para transportarte, sino que te están vendiendo prestigio, te están vendiendo te gusta conducir, te están vendiendo un ascenso social, digamos, desde tu subalternidad a una clase media imaginada, te están ofreciendo, están produciendo valor, elementos que tienen que ver con la propia subjetividad, con la propia vida. Si, como dicen Negri, los operallistas, leyendo el fragmento de las máquinas de los Grundrisse, se dicen la clave no está en el trabajo social, en el tiempo de trabajo, sino que se puede objetivar el valor en cosas que antes era mucho más difícil vender y comprar, como sentimientos, como elementos inmateriales, digamos, el capitalismo inmaterial, pues eso es lo que coloca la subjetividad que siempre existió en el centro de la producción. Otro ejemplo muy tonto, en los bares hipsters, estos que yo odio, muchas veces hay camareros y camareras que no están allí por ser buenos camareros o buenas camareras, sino como un decorado móvil, digamos, porque aportan a la estética del lugar, porque son jóvenes, porque son guapos y van vestidos de una manera determinada. ¿Te están vendiendo la cerveza que te tomas? No, te están vendiendo el ambiente, te están vendiendo el poder. Eso yo creo que explica que hay una forma específica de desarrollo del capitalismo en la que esa dinámica geográfica de expansión, el capitalismo es el primer sistema histórico que tiene una tendencia a la expansión y hacia disciplinar todos los modos de producción. Antes podía haber diferentes modos de producción que son compatibles. El capitalismo tiende a unificarlos, a disciplinarnos, a construir un único mercado mundial y lo ocupa todo el espacio, todo el territorio, pero también el territorio subjetivo, el territorio de la vida. Lo que antaño podía estar fuera de la producción, lo que antaño era el ocio, lo que antaño era el tiempo que escapa a la producción, es lo que se pone realmente a trabajar. Por eso los posobreristas dicen en realidad estamos produciendo valor tanto cuando trabajamos como cuando no trabajamos, y creo que eso explica bien esa relación del neoliberalismo como régimen específico de un sistema histórico de 500 años como es el capitalismo, que tiene implicaciones diferentes para la subjetividad.